vuelta en Cátedra Médica. Hoy estamos hablando de gastroenterología con la doctora Emelín Durán. Hablamos sobre disfasia, esa dificultad que pueden presentar algunos pacientes al tragar. Entonces, doctora, ya hemos hablado de las opciones de tratamiento atendiendo a la causa que está provocando esta manifestación en el paciente. ¿Cuál es el enfoque del tratamiento? El enfoque básico es quizás quitar esa dificultad o trabajar la causa que está provocando esa dificultad. Explíquenos esa parte ahí. Una vez identificada la causa de la disfagia, sí, el enfoque es mejorar la calidad de vida del paciente. Es decir, trabajar la causa. Y una vez trabajándola, mejora entonces esta condición y esta presentación de disfagia. Bien. Y si aún así, o sea, yo retomo el tema de la falta de colaboración de los elementos ahí que conforman el tema de la digestión. Si aún así se mantiene esa falta de coordinación, entonces digamos que se cronifica el tema de la disfagia. ¿Cuáles son las alternativas entonces que tengo que introducir cambios? Supongo en la alimentación, y entonces tengo que consumir determinados tipos de alimentos que me disminuyan el riesgo de que me añugue, como dice Roberto. ¿Cuáles son esos alimentos que se recomendarían? En relación a los alimentos, el paciente es quien decide, porque el paciente va a identificar: este alimento sí me provoca dificultad, este no. Y de manera, incluso sin darse cuenta, él va eliminando ciertos alimentos de su dieta. Pero ojo, porque eliminándolo el paciente puede llegar a un proceso de desnutrición y entonces debe existir un acompañamiento en este proceso, precisamente con el médico, para ir trabajando. Si voy eliminando alimentos importantes, entonces vamos a ir teniendo suplementos para entonces no caer en eso que tanto tememos. Usted hablaba, doctora, de la opción del tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son esos casos en los cuales hay que recurrir a cirugía para solucionar este problema? En el contexto de un paciente con acalasia, se identifica por la manometría esofágica que les mencioné, y dependiendo del tipo de acalasia, la acalasia se subclasifica en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Dependiendo del tipo, casi siempre el tipo 3 lleva al paciente a realizar cirugía, una miotomía de Heller, o dependiendo también la edad. Miotomía de Heller, ese es el nombre del procedimiento. Okay. Y en casos también de la edad, pacientes más envejecientes a lo mejor no van a responder a tratamientos como dilataciones, que consiste en que se introduce con un endoscopio, un pequeño tubo que ayuda, en palabras llanas, a agrandar esa parte del esófago en el esfínter. Entonces, si no responde a esto, entonces vamos a necesitar cirugía per se. Y ya ahí entonces entran los cirujanos a trabajar esta parte. La manometría esofágica, yo cuando hablo, me escucho la palabra manómetro, pienso en el chico que me arregla el aire acondicionado, que lleva unos manómetros y unas cosas. ¿Cómo se hace ese procedimiento, doctora? La manometría esofágica de alta resolución es un estudio en el que consiste en la introducción de una sonda. Es una sonda que tiene sensores. Yo pensé que le entraba un manómetro. No, es una sonda. Sí, que tiene sensores. Entonces, estos sensores que van incluso de 25 a 36 sensores, se lleva hasta por debajo del esfínter esofágico inferior, la primera partecita ahí del estómago, y en forma directa, ahí mismo con un software, uno va midiendo las presiones. Mide la presión del esfínter esofágico inferior, ve la presión del cuerpo, del esfínter esofágico superior, y entonces dependiendo las medidas, nosotros identificamos si el paciente tiene un trastorno motor y cuál sería ese trastorno motor. Muy bien. Los esfínteres son, digamos, los mecanismos que tiene el esófago para automáticamente ejercer su función. Exactamente, así es, doctor. Y destacar que la manometría esofágica de alta resolución, la doctora Tami Beltré, que ella ha venido... amiga del programa. No es que ha venido, es que la doctora también parte de este equipo. Exacto, la doctora, ella realiza este procedimiento, entonces
ya saben, si tienen algún casito por ahí, ella yo sé que les puede colaborar. Doctor Lafontaine tiene una Doctora, duda por ahí. ¿Hay prevalencia en esto por edad, sexo, raza? ¿Qué le digo? ¿Es heredado? ¿Qué nos puede decir en este sentido? Hereditario como tal, no. Y en relación a la prevalencia, por lo general, se ve más en pacientes mayores de 60 años, secundario a todo lo que les mencioné. Eso es cuando se relaciona con las alteraciones neurológicas. Y en pacientes de 50 a 59 años se ve en los pacientes de acalasia, aquellos que tienen ese trastorno de la motilidad que es primario. Bien. Hombre y mujer por igual. Dependiendo. O sea, depende cuál sea la enfermedad, la causa subyacente. Okay. Ahí entonces es que se va a diferenciar entonces la presentación en hombres y mujeres. Vamos a seguir con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Perdona por llamar por segunda No, vez. llame todas las veces que desee, no se quede con dudas. Adelante con su pregunta. Una pregunta, doctora, ¿por qué a veces, por más bien que se mastique la comida, uno se Sí, por más bien que ella mastique, dice, Se se añuga. Entonces, por más que usted realice el proceso de la masticación, entonces necesita realizarse una evaluación. Debemos identificar qué está obstruyendo el paso del alimento. Yo creo que usted es la misma persona que mencionó lo de la saliva. Sí. Entonces, sí, requiere una evaluación para identificar cuál es la causa precisamente de esta dificultad para tragar. Candidata a una manometría, entonces. Primero, porque todo lleva pasos. Primero el esofagograma varitado, que aunque es un método muy viejo, sí nos ayuda a identificar mediante a nivel radiológico la forma del esófago, la endoscopia digestiva alta. Entonces, si no se identifica una causa en la endoscopia digestiva alta, pasamos a la manometría esofágica de alta resolución. Doctora, la contextura del alimento tiene que ver con la frecuencia de presentación o se presenta igual en una persona que acostumbra a comer consomé que en otra, como mi caso, que acostumbra a comer con. Y chicharrón. Realmente, el alimento nos puede orientar a la causa. Si un paciente refiere que de manera súbita presenta disfagia tanto a líquidos como a sólidos y se acompaña de otros síntomas como pérdida de peso, nos tiene que dar una alarma. Porque existe una posibilidad, una malignidad. Ahora, si el paciente presenta una disfagia que se va instaurando poco a poco, primero a sólidos, luego a líquidos, o que a veces se da de igual forma en ambas características de los alimentos, entonces podemos inferir en que es una causa benigna lo que lo está provocando y a lo mejor algún trastorno esofágico ya en cuanto motor, en cuanto a la motilidad per se. Entonces, doctora, usted hablaba del peligro de que un paciente con disfagia que quizás no le presta atención o no va en busca de atención médica puede tener problemas de desnutrición. ¿Cuáles son las complicaciones que le puede traer al paciente el dejar pasar por alto esta manifestación y no buscar la atención oportuna con el especialista? Las hemos ido mencionando. Una de las más temidas es la broncoaspiración, precisamente porque los pacientes pueden presentar un proceso de neumonía que no tenemos por qué agregárselo, la desnutrición, la deshidratación. Entonces, en estos casos nos debemos apoyar, por ejemplo, en pacientes ya un poquito ya envejecientes o incluso pacientes jóvenes que no se logran mejorar ni siquiera tratando la causa, el colocar un dispositivo a nivel ya del estómago que se llama PEC, que es una gastrostomía percutánea endoscópica, donde entonces estos pacientes van a tener que recibir la alimentación a través de este dispositivo, pero no queremos llegar a eso. Entonces lo importante es identificar a tiempo, tratar la causa subyacente para evitar precisamente estas complicaciones. Doctora, esto no es tan sencillo como yo pensé o como quizás la gente piensa. Usted ha hablado de una serie de complicaciones más graves que se pueden desprender de esta manifestación y por eso es importante que la gente pueda prestarle atención. Si usted necesita ir a consulta, si ha identificado
que presenta este cuadro que la doctora ha explicado en el programa del día de hoy, la doctora Durán tiene consulta privada en Radio Clinic. Allí ella está los martes y jueves a partir de las 8 de la mañana. Usted se puede comunicar al 829-432-8537, 829-432-8537 para que haga consulta, su cita con la doctora Durán y pueda ponerle atención a tiempo a esta manifestación. Y hoy usted tiene la oportunidad de hacer una consulta gratuita. Yo siempre hago énfasis en eso, de que aquí en Cátedra Médica le damos la oportunidad de que usted consulte gratuitamente a nuestros especialistas comunicándose al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. ¿Hay alguna manera, doctora, de prevenir esta manifestación, de prevenir la disfagia? La prevención va dirigida a la causa. Podemos tomar en cuenta, por ejemplo, en el contexto de un cáncer de esófago, a grosso modo, porque si empiezo a hablar sobre esta patología nos tomaría otro programa. Pero va desde llevar una vida sana, evitar, sobre todo con la dieta y el ejercicio, la posible progresión a una enfermedad cerebrovascular que se asocia con el estilo de vida, y también el hábito del cigarrillo, que se asocia con la presentación del cáncer de esófago. Entonces es importante tomar en cuenta los hábitos tóxicos. Excelente. Doctora, hay una expresión que le dice el amado a la amada que me lleva a hacer una pregunta. No te puedo ver cuando estoy comiendo porque me añugo. El amor añuga es causa de disfagia. Claro que no. No. Claro que no, para nada. Son allantes, entonces. Eso es un allante. No, claro que no. Al contrario, mientras más uno quiere a alguien, más come. Y mejor le caen los alimentos. Doctora, la disfagia causada por estrechez esofágica. En ese caso, ¿cuál es el manejo que se le da a esos pacientes? Sobre todo si hay una estrechez. En el caso, voy a concretizar más la pregunta. Estrechez esofágica derivado de una condición, por ejemplo, consumir alguna sustancia abrasiva, quemadura de esófago. ¿Cuál sería el tratamiento entonces? Por ejemplo. En relación a la ingesta de cáustico, que es como nosotros lo conocemos, es precisamente una causa de disfagia. Y el tratamiento va enfocado dependiendo en la etapa en que se encuentre esa ingesta de cáustico. Si es de forma inmediata, se realiza una endoscopia dentro de las primeras 24 horas. Ya luego no se puede realizar porque el tejido va a estar muy friable, por así decirlo, y no se puede introducir el equipo. Entonces, dependiendo si es en esas primeras 24 horas, entonces se identifica el tipo de lesión que tenga. Hay controversia en relación al uso de esteroides o no. Algunos textos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, todo va a ser decisión del médico. Y con el paso de los años también la ingesta de cáustico trae consecuencias. Puede ocurrir que el paciente requiera, por esa estrechez que tenga, dilataciones que se van a realizar de forma periódica, y en algunos casos, cuando no mejora, entonces se requieren cirugías. Doctora, usted hablaba como una de las opciones de tratamiento del uso de toxina botulínica, lo que la gente conoce comúnmente como Botox. ¿Para qué se utiliza esta sustancia en estos casos? ¿Cuál es la finalidad? Se utiliza en el contexto de la acalasia, específicamente. Y lo que se busca con es precisamente relajar ese esfínter, es ayudar a esa falta de relajación y permitir que ese músculo entonces pueda trabajar, que pueda ejercer su función y permitir el paso de ese bolo alimenticio. Yo sé que no es cirujana y esto, pero en caso de que producto de abrasión por cáustico y esto, el esófago deba ser sustituido, ¿qué se hace? Lo que se realiza es una esofaguectomía. Entonces prácticamente es una cirugía muy, muy tediosa, muy difícil. No es mi área, pero lo que identifico es que se hace una especie de conexión desde la parte a nivel superior con el estómago, porque hay una parte del esófago que tiene que ser eliminada.
Entonces se hace una reconexión de estos órganos para ayudar al paciente y en algunos casos, que sí lo he visto, se requiere o se acude a colocarle un PEC para que entonces el paciente se pueda alimentar a través de este dispositivo colocado a nivel estomacal. Vamos a darle chance a la gente que pueda seguir haciendo sus preguntas en este programa tan interesante del día de hoy. Buenos días, Cátedra Médica. Oiga, yo estoy escuchando el programa y a mí me está pasando algo parecido. Cuando yo tengo miedo hasta de tragar una pastilla para cualquier dolor o algo, porque siento como que no me pasa. Y yo estaba preocupada, pero escuchando ahora veo que es un problema de salud. Entonces a veces yo siento que me sale mal aliento y todo eso. Y a veces siento que no trago por donde debo tragar, como que yo siento que trago muy atrás. Y eso me tiene preocupada. Bien, escuche las recomendaciones de la doctora por la radio. Adelante, doctora. La halitosis, que es lo que usted menciona como el mal aliento, también es una manifestación clínica que se relaciona con la disfagia y siempre se debe investigar. Se deben realizar los estudios del lugar que ya les he ido mencionando, sobre todo porque a veces esto se asocia con una entidad que se llama divertículo de Zenker. A veces esos pacientes, no necesariamente tiene que ser su caso, pero a veces los pacientes tienen dificultad para tragar y refieren que por momentos tienen esa halitosis, ese mal aliento, y a lo mejor es lo que tienen un pequeño saco a nivel esofágico donde los alimentos se quedan ahí guardados y por eso se produce el mal aliento. Otras causas podrían ser también cuando hay una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que también se asocia, una estenosis, una estrechez, que el alimento entonces se queda ahí parado y por eso entonces produce el mal aliento. Entonces sí, hay que buscar ayuda y estamos a tiempo. Excelente. 809-682-9850, la línea de contacto nacional, y 833-380-0062. Si usted ha identificado que está viviendo alguna de estas manifestaciones que la doctora ha explicado en el programa del día de hoy, puede comunicarse para que ella pueda darle las recomendaciones del lugar. Recordarles que la doctora tiene consulta privada en Radio Clinic, está los martes y jueves a partir de las 8 de la mañana. Allí usted se puede comunicar al 829-432-8537 para hacer su cita. Doctora, usted hablaba cuando le preguntábamos de el enfoque que debe tener el tratamiento para la disfagia. Usted decía que los diferentes tratamientos están enfocados en mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Qué tanto se impacta la vida de un paciente con disfagia? Comer es una necesidad fisiológica. Entonces, imagina que esa necesidad está alterada. Lo primero es que el paciente deja de disfrutar los alimentos. Y secundario a dejar de disfrutar estos alimentos, los síntomas que se agregan desde esa acidez estomacal, ese mal aliento, obviamente impacta la vida del paciente, impacta su desarrollo con otras personas, la comunicación con otras personas como tal. Vamos a seguir con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, aló. Sí, adelante. Sí, yo quiero preguntar a la doctora. Cuando yo estoy comiendo, me da hipo. Yo fui paciente de, Dios mío, esta enfermedad que hubo ahora, que da en la garganta, que había un brote ahora, que es de triple la... Después yo le diré, la vacuna es de triple, sí, que da en la garganta, una enfermedad que mata a la gente. El hipo, Ajá. ¿de qué viene el hipo? Sí. Okay. ¿Será la Difteria. Difteria. Ok, difteria. Usted fue paciente de difteria. Sí. ¿Y esa sensación la tiene después de o desde antes? Cuando era pequeño. Muy Ok. bien. ¿Y Perfecto. ahora cómo le tiene? ¿Eh? ¿Ahora cómo se siente? No, eso fuera cuando yo tenía 5 años, ya yo tengo 60. ¿Con qué frecuencia te da hipo a ti? Cuando estoy comiendo a las 12. Siempre que estás comiendo a las 12, te da hipo. Sí, me da hipo. Ok. Escucha entonces por la radio. Adelante, doctora. Muy bien. El hipo o singulto, como nosotros lo conocemos. Singulto. 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 Sí, ese es el nombre. El nombre técnico. Cuando yo vea a alguien que me Singulto. caiga mal, le voy a decir, óyeme, pero un singulto.
Yo creo que la gente seguirá diciendo hipo, pero es bueno que la gente sí, conozca cuál es el nombre Sí, correcto. es una entidad que es un dolor de cabeza. Sí. Realmente para nosotros los médicos, porque no siempre se identifica por qué se está presentando, por qué el paciente se asocia a condiciones cardiovasculares. Todo paciente que de manera rápida, no en este caso porque es algo crónico, pero que de manera rápida se instaure el hipo, se le debe realizar un electrocardiograma y descartar que no haya ninguna afectación cardíaca. Y en relación a mi Esa área... cosa tan sencilla que Así Pero es. ¿cómo así? O sea, doctora, si yo tengo hipo, ya yo debería ir al cardiólogo. Si es súbito y es persistente, sí. Si es algo que te dio de la nada y que te está molestando y que se está dando de manera persistente, sí. Porque es una manifestación incluso de infartos. Ahora, si eso es algo agudo. En el contexto de algo crónico, por lo general, se debe también a esa falta de relajación. Y lo que se utiliza en estos casos es precisamente anestésicos tópicos e incluso en algunos casos se llega a utilizar neuromoduladores para mejorar esta condición. Digo que es un dolor de cabeza porque hay pacientes que viven con hipo. Ya. Pero se debe Doctora, hacer... viven con hipo. Sí. Eso es incómodo. ¿Qué pasa Exacto. realmente en el hipo, doctora? En el singulto. Como les decía, es esa relajación inadecuada, es cuando el músculo, sobre todo a nivel diafragmático, se encuentra contraído constantemente. Entonces, este paciente se encuentra con este movimiento y esto lo que hace es que da la manifestación de que el paciente constantemente tenga que estar realizando este sonido. Entonces, se deben realizar todas las carteras, todos los métodos diagnósticos para descartar que no haya nada desde el punto de vista orgánico, que no haya nada obstructivo. Y si se descarta, entonces se utilizan neuromoduladores en este caso. Doctora, ¿por qué El hilito no funciona, No entonces. funciona el hilito, entonces, doctora. ¿Cómo y así? el A mí surdo? a mí me lo dice que quitaban si con yo el le- hilito. Una vez yo tuve una hora al lado de una persona porque si yo le daba el susto, comenzando el hipo se le quitaba. Se le quitaba. No, me cansé, no lo logré. ¿Por qué la gente lo asocia? Creo que si tienes una falta, vamos intentando entender la medicina del pueblo. Si tienes una falta de relajación y alguien de manera abrupta, que no lo espera, viene y te habla o te mueve, probablemente ese músculo empiece a ceder, a reaccionar. Porque para muchas personas, ¿verdad? Vamos a respetar la medicina del pueblo, esto funciona. Sí. Pero realmente no es el tratamiento que lleva. Bueno, ya usted escuchó 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062 para seguir comunicándose con nosotros en Cátedra Médica, hoy conversando con la doctora Emelín Durán sobre disfagia y algunos temas de gastroenterología. Bien, pensé que tenía una duda, doctor. Bueno, doctora, usted decía al inicio del programa que en los niños también se dan estas manifestaciones de disfagia. ¿El manejo en los pequeñitos es diferente al manejo que se da en el adulto o en el envejeciente? El manejo siempre va dirigido a la causa. No importa la población que presente la disfagia. Entonces, una vez identificado, se trata. Por lo general, los niños es por la ingesta de algún cuerpo extraño, lo que significa que es una disfagia de instauración aguda y que el manejo a través de un proceso endoscópico, estos niños que se tragan las monedas, es muy común, sería entonces la extracción de esta moneda y ya entonces mejoraría. Pero en el caso de los niños, porque los niños, dependiendo de la edad, pues no se pueden comunicar, no saben lo que tienen. ¿Alguna otra manifestación que puedas dar una señal de alerta de que el niño puede estar con disfagia? Los niños por lo general se tocan en el área donde tienen la afectación. Entonces, si a nivel del cuello ellos se tocan y presionan y manifiestan, ya entonces nos debe dar la alerta de que tiene dificultad para tragar. Aparte de que, dependiendo lo que el niño trague, puede presentar, se puede colocar cianótico. Entonces, si vemos un cambio en la coloración, es que hay una dificultad y se debe acudir de manera inmediata a las emergencias para entonces hacer la extracción de ese cuerpo extraño. Excelente. Entonces, doctora, mire, en el desarrollo del programa del día de hoy hemos visto que esto de la disfagia o esa dificultad para tragar
puede tener implicaciones de mayor consideración. Por eso es importante buscar ayuda, ponerle atención a esto y poder identificar la causa. Nos gustaría que usted pudiera recapitular sobre cuáles pueden ser esas causas más comunes asociadas y la importancia de poder establecer un diagnóstico oportuno para que ese paciente pueda recibir la atención y evitar complicaciones futuras. Muy bien. Siempre que tengan esa sensación de dificultad para tragar, para deglutir, es bueno acudir al médico gastroenterólogo para entonces identificar esa causa, esa enfermedad que les está provocando esa dificultad. Sobre todo desde el punto de vista de enfermedades neurológicas o enfermedades también de trastornos motores esofágicos. Y a su vez, identificando estas entidades, vamos a tratarlas y vamos a evitar las complicaciones. Vamos a evitar que ustedes lleguen a un proceso de desnutrición, a deshidratación o a una broncoaspiración, sobre todo en nuestros pacientes más viejitos. Así que aquellos que son cuidadores, siempre tomen en cuenta estos pacientes, tomen en cuenta si tienen dificultad para tragar, la posición en la que ingieren los alimentos, el tipo de alimentos que ingiere. Y si ustedes ven alguna dificultad, vayan a tiempo, acudan a tiempo al médico gastroenterólogo que les quede más cerca y así entonces evitamos cualquier otro daño. Ahora que habla del tema de los cuidadores y de verificar qué tipo de alimento le están dando a ese paciente envejeciente, de que mastique bien los alimentos, nos gustaría que también pudiera dejarles recomendaciones a esos pacientes de qué cosas, a esos cuidadores, de qué cosas observar. Por ejemplo, el tema de la masticación. Mucha gente se atraganta o tiene esa dificultad para que ese alimento pase porque no mastican bien los alimentos. Entonces, dejar esa recomendación final también de cómo debe ser una masticación adecuada para evitar esta dificultad al tragar. La posición es una de las recomendaciones que les puedo dar. Es importante que el paciente coma sentado, nunca darle alimentos acostados, porque esto va a permitir el paso de manera normal, de manera fisiológica del bolo alimentario. Y también que el proceso de la masticación, tener paciencia. O sea, permitir y observar cuando ellos estén ingiriendo el alimento que puedan masticarlo bien, completo, para que puedan entonces realizar la deglución. Doctor, una inquietud que se me ocurre ahora. Masticar, ¿verdad? Mascar alimentos sólidos. Hay un momento, hay una cosa que uno puede decir, bueno, ya puedo tragarlo. Hay gente que se mete en un plátano y lo degluten como si fuera agua. Tú estás pidiendo un indicador de cuándo tragarlo. Hay un indicador. No, pero Roberto vino... hay una cantidad de Roberto, pero la doctora es primera vez que viene al programa y que Roberto... No, pero indicador... Hay una cantidad de masticación recomendable, doctor. No, el bolo de por sí, o sea, la fase de la deglución tiene una fase voluntaria e involuntaria. Entonces, una vez usted coloque el alimento en la cavidad oral, ya la fase involuntaria va a identificar cuando el bolo está de manera adecuada para hacer el paso hacia la fase de la deglución esofágica. Eso va en automático. Eso va en automático. Porque hay gente que se bebe la comida, doctora. Un pedazo de plátano puede tragárselo de una vez. No debe. No debe, porque hay que cumplir. No pasa. Hay que masticar. Es parte del proceso de la fase oral voluntaria. La masticación es parte. Entonces hay que cumplirla. O sea, hay que darle por lo menos 10 macá. Bueno, ya esa es una decisión personal. Eso va en automático. Y si tiene con qué mascar también. Eso es muy importante, que tenga con qué masticar, porque si no hay diente hay problema. Doctora, agradecidos de que nos haya acompañado en el programa del día de hoy. Antes de irnos, recordarle a la gente que la doctora Emelyn Durán tiene consulta privada en Radio Clinic. Ella está martes y jueves por allí a partir de las 8 de la mañana y usted se puede comunicar al 829-432-8537 para hacer su cita. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación.
A ustedes. Excelente comunicadora la Sí, doctora, claro así que que sí, espero claro. que la tengamos con más frecuencia aquí en el programa. Gracias, Y gracias. gracias a la doctora Beltré por las buenas referencias que nos da aquí a Cátedra Médica con los especialistas que nos envía. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos en Cátedra Médica, este espacio en donde la salud merece respeto.